La noche pesaba como una losa en la vieja casona de los Muñoz. El silencio del vecindario era interrumpido solo por el ladrido lejano de un perro y el rumor del viento contra las persianas. Sin embargo, dentro de esas paredes, el ambiente era distinto, denso, cargado de violencia contenida, impregnado del olor metálico del miedo. Camila, con el vientre redondeado de 7 meses, apenas lograba mantenerse en pie. Se apoyaba contra la pared, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuese una lucha entre el instinto de sobrevivir y la desesperación de rendirse. Frente a ella, Ricardo, su esposo, sostenía el cinturón de cuero entre las manos. El sudor le perlaba la frente, pero no era cansancio, era furia, un fuego que lo consumía por dentro. «Así que ahora te crees más lista que yo», escupió las palabras con un odio venenoso. «¿Qué significa esa mirada? Respóndeme». Camila permaneció callada. Había aprendido que cada palabra suya era usada en su contra, que cualquier respuesta terminaba avivando la tormenta. Pero esa noche, su silencio se volvió aún más fuerte que los golpes. Lo miraba con los ojos llenos de dignidad, no de miedo, y eso lo enfurecía más que cualquier reproche. El látigo improvisado cayó sobre su brazo desnudo, dejando un surco rojizo. El dolor la recorrió de arriba a abajo, y apretó los labios con fuerza para no gritar. El bebé dentro de ella se agitó, como si también quisiera huir del tormento. «No te atrevas a desafiarme, Camila», rugió Ricardo, golpeando de nuevo. Ella se encogió sobre sí misma, abrazando el vientre, protegiendo lo único que aún le daba fuerzas para resistir, su hijo. Cada golpe la hería, sí, pero al mismo tiempo le recordaba que debía mantenerse en pie. No podía permitir que ese monstruo le arrebatara también la esperanza. El dolor físico era brutal, pero lo que realmente la destruía era la certeza de que nadie afuera sospechaba nada. Ante el mundo, Ricardo era un hombre ejemplar, empresario respetado, donante generoso, esposo dedicado. Su imagen estaba tan cuidadosamente construida que nadie habría creído las marcas ocultas en la piel de Camila. En los eventos sociales aparecían juntos, sonrientes, como una pareja perfecta. Nadie sabía que, al volver a casa, esa sonrisa se borraba en cuestión de segundos. Pero lo que Ricardo ignoraba era que sus abusos ya no eran un secreto. Desde hacía semanas, alguien observaba desde la distancia. León Duarte, uno de los magnates más influyentes del país, había escuchado rumores sobre la vida privada del matrimonio Muñoz. Rumores que hablaban de una mujer aislada, de un embarazo complicado, de una tristeza que ninguna joya ni vestido podía ocultar. León no era un hombre que se dejara llevar por chismes, pero su instinto lo llevó a indagar. Ordenó a su equipo que investigara, y lo que descubrieron fue aún más cruel de lo que había imaginado. Había fotografías, videos, grabaciones de gritos ahogados tras paredes demasiado finas. Testimonios de empleados que, con miedo, narraban lo que ocurría cuando las puertas se cerraban. León vio esas pruebas con un gesto impenetrable, pero por dentro la rabia lo consumía. No soportaba la injusticia, menos aún cuando se trataba de alguien vulnerable. Lo que más lo sorprendió fue la entereza de Camila. En cada imagen, en cada fragmento de audio, se notaba que no se rendía. Había dolor, sí, pero también una fuerza latente. Una mujer que, pese a todo, resistía. Y eso despertó en León una determinación férrea, ella no seguiría soportando ese infierno. Mientras Ricardo se creía intocable, protegido por su dinero y sus influencias, León tejía una red invisible a su alrededor. Cada golpe que él descargaba sobre Camila quedaba registrado. Cada mentira que pronunciaba en público se enfrentaba a una prueba contundente que tarde o temprano saldría a la luz. Esa noche, mientras Camila intentaba mantenerse erguida frente a la furia de su esposo, León observaba desde la distancia. No en persona, sino a través de los ojos de sus hombres infiltrados, cámaras ocultas, registros que convertían la violencia en evidencia irrefutable. Ricardo arrojó el cinturón al suelo, jadeando como un animal. «Eres una desagradecida», bufó, con la voz ronca. «¿Acaso no te lo he dado todo? Una casa, lujos, un apellido respetado. Y así me pagas con silencio». Camila lo miró, cansada, con el rostro marcado por lágrimas y sudor. «Lo único que me has dado es miedo», murmuró con voz quebrada, apenas audible. Ese susurro fue suficiente para que él levantara la mano de nuevo, dispuesto a golpearla con el puño. Pero algo en el movimiento del vientre la detuvo.
El bebé pateó con fuerza como si reclamara su derecho a vivir en paz. Por primera vez en mucho tiempo Camila sonrió, aunque fuese una sonrisa débil. Ricardo, irritado, se apartó. No porque sintiera compasión, sino porque temía dañar al hijo que llevaba en su interior, y ese hijo era su heredero, su trofeo personal. Duerme, ordenó con frialdad. Mañana fingiremos ser lo que todos creen que somos. Y salió de la habitación, cerrando la puerta con violencia. Camila se derrumbó sobre la cama temblando. Pasó las manos por su vientre y susurró con ternura. Resiste, mi amor, prometo que esto no durará para siempre. No sabía que, a kilómetros de distancia, un hombre poderoso había pronunciado unas palabras muy similares. Resiste, Camila, no estarás sola mucho más tiempo. León ya había empezado a mover sus piezas. Había contactado abogados, jueces, periodistas. Cada uno de ellos le debía favores, cada uno estaba listo para actuar cuando él diera la orden. No era solo un rescate lo que planeaba, era un derrumbe total, una caída pública que despojaría a Ricardo de su poder, de su prestigio y de la máscara con la que había engañado al mundo. En los días siguientes, Ricardo continuó con su vida normal, ajeno a la tormenta que se gestaba. Camila, en silencio, comenzó a notar pequeños detalles, un coche desconocido aparcado frente a la casa, un teléfono que sonaba y cortaba sin dejar mensaje, un sobre escondido en su cartera con dinero que ella no recordaba haber puesto allí. Eran señales sutiles de que alguien la vigilaba, pero no para dañarla, para protegerla. Su instinto le decía que no estaba tan sola como creía. Esa certeza, aunque difusa, le dio fuerzas. Cada vez que Ricardo la humillaba, cada vez que intentaba aplastarla, Camila se repetía a sí misma, esto terminará pronto. Lo que no imaginaba era que el final de su tormento sería tan brutal para él como liberador para ella. Porque el magnate no solo iba a salvarla, iba a convertir su historia en la caída más escandalosa de la élite. Y esa caída ya tenía fecha marcada. La mañana siguiente amaneció con un aire enrarecido. En la casa de los Muñoz todo parecía normal, las cortinas abiertas, el desayuno servido, los empleados moviéndose de un lado a otro con una rutina mecánica. Ricardo bajó de la escalera con el porte arrogante que siempre lo acompañaba, impecablemente vestido, como si la noche anterior no hubiera descargado su furia contra su esposa embarazada. Camila, en cambio, aparecía con un vestido largo de mangas holgadas que escondía las marcas frescas en su piel. Se sentaron frente a frente, en la mesa de comedor de madera maciza. Él hojeaba el periódico mientras tomaba café, ella apenas probaba una tostada. Desde afuera cualquiera diría que eran la imagen de un matrimonio respetable. Hoy tenemos una cena importante con el gobernador, dijo Ricardo sin mirarla, como quien dicta una orden. Quiero que estés lista a las 7. Y sonríe. Camila asintió en silencio. Su mente estaba lejos de esa mesa, lejos de las apariencias que tanto esfuerzo le costaban. Algo dentro de ella había cambiado. La voz que le había susurrado la noche anterior que no estaba sola seguía latiendo en su interior. No sabía de dónde provenía esa esperanza, pero la sentía como un pulso firme, como una señal de que algo estaba a punto de suceder. Mientras tanto, en una oficina de cristal al otro lado de la ciudad, León Duarte ajustaba los últimos detalles de su plan. Frente a él había carpetas llenas de pruebas, fotografías, grabaciones, informes médicos, testimonios de empleados dispuestos a declarar bajo protección. Cada documento era un ladrillo en el muro que iba a derrumbar a Ricardo Muñoz. León no era un hombre que actuara por impulsos. Su vida se había construido sobre estrategias meticulosas, inversiones calculadas y movimientos silenciosos que lo habían convertido en uno de los magnates más respetados y temidos del país. Pero con Camila había algo diferente. No era solo justicia lo que buscaba, era una especie de redención personal. Había perdido a su esposa años atrás por una enfermedad, y en la mirada herida de Camila reconocía una fuerza que le recordaba a la mujer que había amado. Ese mismo día, sus abogados presentaron una denuncia formal contra Ricardo, acompañada de pruebas que ningún juez podría ignorar. Al mismo tiempo, periodistas de renombre recibieron copias de los archivos con la condición de mantener la información en reserva hasta la señal de Duarte. El reloj corría. La cena con el gobernador se convirtió en el escenario perfecto.
El salón del lujoso hotel brillaba con lámparas de cristal, mesas adornadas con flores frescas y un murmullo constante de conversaciones entre políticos, empresarios y figuras públicas. Ricardo caminaba entre ellos con la seguridad de siempre, saludando, sonriendo, estrechando manos. Camila lo acompañaba como una sombra con un vestido azul oscuro que realzaba su embarazo. Todos la elogiaban, algunos incluso la envidiaban, sin imaginar las marcas ocultas bajo la tela. Pero esa noche algo se sentía distinto. Camila lo percibió en las miradas que la seguían, en los murmullos discretos, en el aire cargado de expectación. Y lo confirmó cuando, de pronto, el gobernador interrumpió la velada para dar la bienvenida a un invitado inesperado. «Es un honor tener entre nosotros al señor León Duarte». Un silencio reverente recorrió el salón cuando el magnate apareció en la entrada. Su sola presencia imponía respeto, alto, imponente, vestido de manera impecable, con una mirada que parecía atravesarlo todo. Ricardo palideció al verlo. Sabía quién era, pero jamás había cruzado palabra con él. Y ahora, de repente, estaba allí, avanzando con paso firme hacia la mesa principal. Camila sintió un escalofrío. Sus ojos se encontraron por un instante con los de León, y en esa breve conexión lo entendió todo. Él sabía. La cena continuó, pero el ambiente se había transformado. Ricardo trataba de mantener su fachada, riendo con exageración, haciendo comentarios altisonantes, mientras León lo observaba en silencio, como un depredador que mide a su presa antes del ataque. Cuando llegó el momento de los discursos, el gobernador cedió la palabra a Duarte, esperando unas palabras amables sobre la situación económica del país. Pero lo que sucedió dejó a todos boquiabiertos. «Señoras y señores», comenzó León con voz grave, proyectada con claridad en todo el salón, «hoy no vengo a hablar de inversiones ni de cifras. Vengo a hablar de justicia». Un murmullo inquieto recorrió la sala. Ricardo frunció el ceño, sin imaginar lo que estaba por venir. «Entre nosotros», continuó León, «se sienta un hombre que durante años ha construido una fachada de honor y éxito, mientras en la intimidad se convierte en un verdugo. Un hombre que ha golpeado, humillado y maltratado a su esposa embarazada, ocultando su crueldad detrás de trajes caros y banquetes como este». El silencio fue absoluto. Camila sintió que el aire le faltaba. Ricardo se levantó de golpe con el rostro rojo de ira. «Esto es una calumnia», rugió. «Exijo respeto». Pero antes de que pudiera decir más, pantallas gigantes en el salón se encendieron. Imágenes comenzaron a proyectarse, fotografías de Camila con moretones en brazos y rostro, grabaciones de gritos ahogados, audios de Ricardo insultándola, incluso un vídeo tomado por una cámara oculta donde se lo veía levantando el cinturón contra ella. Los presentes quedaron petrificados. Algunos cubrieron la boca con las manos, otros desviaron la mirada, incapaces de soportar la crudeza de la escena. El gobernador mismo se puso de pie, indignado. Camila sintió como sus piernas temblaban, pero también una liberación profunda. Al fin la verdad estaba saliendo a la luz. Ricardo intentó gritar, defenderse, pero su voz quedó ahogada por el peso de las pruebas. La seguridad del hotel se acercó a él, y en cuestión de minutos, oficiales de policía ingresaron al salón con una orden de arresto en mano. Ricardo Muñoz queda detenido por violencia doméstica, intento de homicidio y abuso psicológico reiterado, anunció uno de ellos, esposándolo ante todos. El orgullo de Ricardo se desplomó en ese instante. Su reputación, su poder, todo lo que había construido durante años, se desmoronaba frente a la élite que antes lo aplaudía. Camila lo observó ser arrastrado hacia la salida. No había odio en su mirada, solo un cansancio infinito y, al mismo tiempo, un alivio que le devolvía el aire. Cuando las cámaras se apagaron y los murmullos comenzaron a llenarlo todo, León Duarte se acercó a ella. No lo hizo con grandilocuencia ni con la soberbia de un magnate. Se inclinó levemente, ofreciéndole una mano firme y cálida. «Ya terminó», le dijo con suavidad. «Estás a salvo». Camila lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo permitió que una lágrima corriera libre por su mejilla. No era de dolor, sino de liberación. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia recorrió el país como un incendio, empresario poderoso arrestado por maltratar a su esposa embarazada. Las imágenes de Camila se convirtieron en símbolo de resistencia, en portada de periódicos y noticieros.
Ricardo, en cambio, quedó marcado como un monstruo, abandonado incluso por sus aliados más cercanos. León se encargó de que Camila tuviera todo lo que necesitara: seguridad, médicos, abogados que velaran por sus derechos. Pero más allá de los lujos, lo que ella más valoró fue la tranquilidad, la posibilidad de dormir sin miedo, de despertar sin el peso del terror. Con el tiempo, su relación con León se transformó. No fue inmediata ni impuesta, fue un proceso lento, natural, en el que Camila aprendió a confiar de nuevo. Él nunca la presionó, nunca trató de ocupar un lugar que no le correspondía. Solo estuvo allí, firme, acompañándola. El día que dio a luz a su hijo, León estuvo en la sala de espera con el corazón palpitante. Cuando escuchó el llanto del bebé, sintió que algo en su propia vida se renovaba. Camila lo miró desde la camilla con el niño en brazos y le sonrió de una manera que hablaba más que 1000 palabras. La pesadilla había terminado, y de entre las cenizas de la violencia surgía una nueva vida, una nueva esperanza. Camila nunca olvidaría lo que había sufrido, pero tampoco olvidaría que hubo alguien dispuesto a luchar por ella cuando todo parecía perdido. Y aunque el pasado dejaba cicatrices, el futuro se abría ante ella como un horizonte luminoso. En ese horizonte, León estaba allí, no como un salvador, sino como un compañero que respetaba su fuerza. Y por primera vez en años Camila se sintió libre, verdaderamente libre.